Muy buenas, bienvenidos, buenos días a todas y a todas. Eh, bueno, me preguntáis por aquí si ponemos el vídeo, ponemos lo que queráis. Se está grabando la sesión, pero luego la grabación nada más que apareceré yo en el vídeo. Así que lo que prefiráis, si queréis estar con el vídeo encendido, el audio, cuando queráis preguntar lo que sea, sin ningún problema. Así que vamos allá. Creo que ha habido alguna pequeña confusión con la parte de los links, con los correos, no lo sé. Pero bueno, empezamos y como queda ahí grabadito, se podrá ver en diferido cuando queramos. Así que vamos allá con ello. Bueno, lo primero, bilis y hipotiroidismo. Qué cosa más rara, ¿verdad? Un poquito así chocante este título, que ha tenido cierta repercusión porque ayer me contó el informático que había como unas 80 personas apuntadas y tiene ahí como una cierta atracción. Por primera vez, un webinario único y exclusivo relacionando virus e hipotiroidismo. Cosas raras, 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 no, cosas actuales que desde el Grupo 21, pues os ofrecemos para que tengáis las últimas actualizaciones, los últimos abordajes médico-científicos que también nos vienen para la consulta como para la información y, bueno, dar vías alternativas, nuevas, complementarias a todo lo que ya sabemos y una maravilla poder tener esta información. Así que vamos a comenzar con una presentación. Ya me conocéis muchos de vosotros. Soy Javier Lafuente y bueno, llevo trabajando en clínica pues unos 17 años, empezando en este mundillo y aprendiendo cada día un poquito más y con las dos herramientas tan fantásticas como son la PNI, la psiconeuroinmunología y la acupuntura. Con ello es con lo que trabajo, en conjunto también como miembro del Grupo 21, que es esta asociación de investigación y desarrollo, con la cual estamos trabajando en varios proyectos, un gran grupo de profesionales, y yo estoy incluido en el grupo de equipo de investigación de la parte oncológica y de tiroides. El grupo 21, pues como veis ahí, un montón de gente profesional, biólogos, médicos, pediatras, médicos de familia, nutricionistas, psiquiatras, psicólogos, bueno, un montón de gente trabajando en equipo para, bueno, ir desarrollando la parte de la medicina integrativa que tiene que ver con toda esta parte de conjunto de diferentes especialidades trabajando en equipo, en armoniosidad para dar la mejor propuesta para la persona que lo necesite. Y bueno, ya tenemos ahí unas buenas noticias a través del fundador Javier Santiuste, que allí en Gerona se está empezando a generar pues el primer sitio físico donde podemos empezar a trabajar con este maravilloso grupo al cual pues, bueno, tengo el honor de poder estar integrado y trabajar y funcionar con ellos tan estupendamente. Así que, damas y caballeros, abróchense los cinturones, que empezamos con nuestra querida bilis e hipotiroidismo. Bueno, tenemos ahí un poquito la hoja de ruta, ¿vale? Lo que tendremos, pues bueno, un poquito de composición de la bilis, nada, muy sencillito, que veremos cosas muy sencillas, muy simples, la función, tipos de ácidos biliares, bueno, un repasito que muchos de vosotros ya conoceréis y le vamos a dar, bueno, un poquito de atención para entender lo que vamos buscando, ¿no? Un poquito de la biotransformación, que esto es súper interesante y aquí es donde tenemos una parte importante a tener en cuenta. Bilis y receptores nucleares, que aquí está la madre del cordero del asunto, ¿vale? Cómo afecta la bilis a receptores nucleares. Bilis y función endocrina, de lo que ya vamos entrando ahí en el grueso del webinario. Y luego, bueno, tenemos la parte un poquito más clínica para trabajar con ella, ¿vale? Porque vamos a tener la información, la teoría, y vamos a dar un poquito de pautas para poder tener en cuenta y trabajar con ellas, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel, pues bueno, cada uno en el papel de trabajo que se desempeñe. Síntomas de insuficiencia biliar, alimentos que ayudan a esta parte hepática y algún tratamiento, como siempre nos preguntáis, ¿no? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué tratamiento? Bueno, pues ahí al final del todo veremos qué podemos hacer con todo ello, dar un poquito de unas pistas con la parte de suplementación. Así que vamos allá. Composición de la bilis.
Pues nada, muy sencillito. Agüita, ácidos biliares, fosfolípidos, un poquito de colesterol, bilirrubina conjugada, proteínas, que esto nos va a tener una función. Esta función es algo muy a tener en cuenta por la parte inmunológica, ¿vale? Porque ayuda como un antibacteriano y esto va a permitir que, curiosamente, la parte intestinal, la salud intestinal, la microbiota, tenga un beneficio cuando hay una buena secreción de ácidos biliares, de bilis. ¿Vale? También tiene un poquito de bicarbonato que ayuda a la parte del duodeno a alcalinizarla para que enzimas pancreáticas funcionen mejor. Vamos allá. Función de los ácidos, pues nada, de los ácidos biliares, emulsionar grasas, digerir lípidos, bueno, esto ya es muy conocido, ¿vale? Digerir vitaminas liposolubles y aquí tenemos la estrella que nos llama la atención el día de hoy, que es activar receptores nucleares en las células, es decir, va a activar aquellos señalizadores que permite que tenga una función más allá de la digestión, ¿vale? Funciones endocrinas, funciones metabólicas. Bueno, ya iremos viendo la capacidad y la importancia de estos ácidos biliares más allá de la digestión, como podemos llegar a pensar. Aquí tenemos una descripción de los tipos de ácidos biliares que tenemos, ¿vale? Tenemos los primarios y los secundarios. Los primarios son los que se generan en el hígado y se almacenan en la vesícula, ¿vale? Tenemos ahí el cólico y el desoxicólico. Y tenemos también una cantidad de ácidos secundarios que se generan mayormente en la flora bacteriana, ¿vale? Es decir, a esos bichitos amigos que tenemos en los intestinos, la mayoría de ellos se generan ahí. Entonces, ¿es importante tener un buen ecosistema a nivel microbiano? Por supuesto que sí, porque aparte de ácidos biliares también nos van a generar neurotransmisores, vitaminas, hormonas, toda esta simbiosis que tenemos con estos habitantes diminutos en nuestros intestinos. Y luego, bueno, tenemos ácidos biliares conjugados, ¿no? Con taurina, con glicina, que se van generando, bueno, para diferentes funciones. Primarios, primarios mayormente generados en hígado y secundarios mayormente con la flora bacteriana, ¿vale? Y luego se van conjugando en el trayecto del aparato digestivo del intestino. Y aquí tenemos un dato importante a tener en cuenta. Ahí vemos cómo es la transformación de estos ácidos biliares, ¿vale? Vamos aquí a nuestro hígado y a nuestra vesícula y lo que hace es volcar estos ácidos biliares a duodeno para que se vayan mezclando con los alimentos. Y en la primera parte, en el yeyuno del intestino, ¿vale? Vemos aquí que tiene un pH, que tiene mayormente lactobacillus y streptococcus, ¿vale? Son dos cepas que están mayormente en esta población, y a medida que vamos pasando en el trayecto del intestino delgado, llegamos al ilion, vemos que va cambiando el pH, ¿vale? Un pH un poquito más ácido, ¿vale? En el yeyuno está 5,9 y en el ilion 7,3, 7,7. Y la diferencia que tiene es los habitantes. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque a través del ilion, estas enterobacterias, enterococos, bacteroides, clostridium, todos ellos ayudan a generar esos ácidos biliares secundarios. Y la función de estos ácidos secundarios tiene que ver mayormente con la parte de laxar un poquito, de ayudar a que el intestino vaya en ritmo, aparte de más sustancias, ¿no? Que necesita el intestino grueso para poder ir al baño a diario, ¿vale? Como es magnesio, serotonina, etc. Una de las funciones de estos ácidos biliares secundarios tiene la peculiaridad de que laxan un poquito, ¿vale? Entonces, si tenemos un buen ecosistema a nivel bacteriano, como veis aquí descrito del yeyuno y del ilion, todo irá con normalidad. Ahora, ¿qué puede suceder? Que en el ilion, ¿vale?, haya una translocación de estas bacterias y vayan un poquito más hacia arriba, ¿vale? Se acidifique más el yeyuno, empieza a haber una filtración de este tipo de bacterias, de enterobacteria, enterococos, bacteroidetes, hacia el yeyuno, y esto empieza a generar un adelantamiento a todo el proceso de ácidos biliares secundarios y puede generar
una activación, una hiperactivación del intestino, generando algo más de tipos de diarrea, puede generar como un estado de traslocación de estas bacterias, generan ácidos biliares secundarios y activan de manera más pronunciada la actividad intestinal antes de tiempo. Y esto puede generar estas diarreas. Entonces, cuando hay diarrea, pues es interesante hacer una revisión, evidentemente, a nivel intestinal con la microbiota, y que pueda tener que ver con la parte de los ácidos biliares. Una parte de los ácidos biliares es desechada, ¿vale? Un 5% por heces, ¿vale? Para eliminar colesterol. Pero fijaros aquí, en la última parte del intestino, se absorbe un 95% de los mismos ácidos biliares. ¿Vale? En la última parte del intestino delgado y al principio en el colon ahí ascendente, en el intestino grueso, hay una reabsorción vía portal que vuelve otra vez a nuestro querido hígado. El 95% de los ácidos biliares son reabsorbidos. Y en esta reabsorción lo que sucede es esa mejora en los receptores nucleares de la célula, con las consecuencias que tiene a nivel metabólico y tiene efecto a nivel endocrino. Bien, también vemos aquí, bueno, en el colon la mayor acidificación del pH y diferentes tipos de bacterias. Entonces, no es lo mismo un tejido u otro, no es lo mismo un pH, y eso va a conformar una capacidad de población bacteriana, de arqueas, de bacterias proteolíticas, de cualquier tipo de microorganismo en función de ese pH y para qué deben estar ahí albergadas, cuál es su función. Si todo está en orden, la consecuencia va como corresponde. Pero cuando hay esa alteración de microbiota en las diferentes partes del intestino, pues habría que revisar evidentemente en la persona cómo está la flora bacteriana, cotejando con más síntomas, ¿no? Con gases, los tipos de heces, todo este tipo de cositas que ya sabemos desde la interpretación, para tener en la parte clínica un poquito más de atención en ese sentido. Y también, bueno, pues tenemos una analítica de heces que podemos hacer completa, donde veríamos mucha información sobre qué tipo de cepas bacterianas, qué tipo de, si hay parásitos, si hay hongos, si hay arqueas, para poder tener un informe objetivo de qué es lo que está pasando ahí si hiciera falta, ¿vale? Normalmente lo que solemos hacer es, con la clínica, nos manejamos y vamos tratando el aparato digestivo, ¿no? Cotejando diferentes tipos de síntomas a nivel estomacal, a nivel hepático, pancreático, intestinal, bastante global. ¿Vale? No nos vamos a meter a ello porque no forma parte del webinario, porque vamos a hablar de una cosa muy concreta, pero sí entender que hay que tener en cuenta muchos síntomas, muchos factores para poder elaborar, pues bueno, un tratamiento, ¿no? Evidentemente, esto es un factor más que nos puede ayudar en la parte tiroidea, ¿no? Que es lo que vamos a hablar. No por arreglar la función biliar vamos a arreglar hipotiroidismos, está claro, pero sí va a ayudar y es una herramienta que ya se va abriendo hacia el futuro como una nueva opción a incluir en los tratamientos, no solamente tiroideos, sino también a nivel metabólico, a nivel con las glicemias, con las hiperlipemias, que lo veremos también el efecto que tiene. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, básicamente, tener en cuenta que es importante tener un buen estado a nivel intestinal para que toda la función de los ácidos biliares primarios y secundarios se dé como corresponde y en ese mecanismo de reabsorción tengamos el efecto que vamos buscando. Si tenemos una alteración de esa flora bacteriana, los ácidos biliares van a tener un cambio en su biotransformación y van a implicar que tengamos una dificultad en esos beneficios que nos da con la parte metabólica y con la parte endocrina. Vale, el efecto que tiene sobre los receptores nucleares. Aquí tenemos varios factores a tener en cuenta sobre esa influencia que tienen los ácidos biliares. Tenemos hacia la proteína quinasa que activa por mitógenos, esto es para división celular, simplemente tenerlo en cuenta, ¿vale? Como a nivel informativo, que también ahí tenemos para desarrollar amplios temas. Receptor acoplado a la proteína G, ¿vale? Que también tiene mucho que ver con la parte glicémica, que ahora veremos un poquito más. Receptores nucleares, ¿vale? Aquí aparece uno que es el factor X farnesoide alfa, un nombre así muy fácil de recordar, ¿vale? Que tiene una influencia también a nivel metabólica con los
ácidos grasos y con las glucosas y la insulina. Y luego tiene también una parte importante que es la sensibilidad al receptor de vitamina C. ¿Esto qué quiere decir? Pues que también la bilis tiene una influencia respecto a cómo mi cuerpo es capaz de poder absorber esa vitamina D, tanto por sol, que es de donde debería de venir, y si la suplementamos para que mejoren esos niveles. Hay veces que en pacientes lo que vemos es niveles de vitamina D bajitos y suplementamos y no consigue subir. Casi siempre va a subir, porque al final si metemos cañonazos ahí grandes de vitamina D, algo va a entrar y se va a ver en los valores. Pero puede que le cueste, y entre otros, pueda que tenga que ver con el receptor de la vitamina D, y yendo un poco más allá, puede que tenga que ver con esa facilidad que da la bilis para sensibilizar este receptor. Entonces, fijaros hasta qué punto la bilis nos va a interesar tenerla en un buen estado. Todos los factores que están aplicados hasta la parte de vitamina D. Cuando vayamos a hacer, imaginaros, ¿no? Un clásico. Vitamina D bajita, pues nada, tomamos vitamina D. Vamos a tomar vitamina D con vitamina K, que se absorbe mejor, que cierto es, ¿vale? Pero no conseguimos a lo mejor que suba, que le cuesta. Pues podemos revisar, deberíamos de revisar, evidentemente, cuando se hace cualquier tipo de abordaje global, integrador, se valoran muchos factores, ¿no? Pues la parte del digestivo es fundamental, no solamente por esto, sino todo lo que conlleva con la parte inmunológica, de nutrición, etc. Entonces, importante, por dejar resumido, parte metabólica, que veremos con la parte de las glucosas, parte endocrina, que tiene que ver con tiroides, y parte del receptor de vitamina D. Es decir, no tener una buena función biliar es un poco fastidiado para la persona y todas las implicaciones que pueda tener pues nos puede costar a diferentes niveles simplemente porque a lo mejor no solamente es una parte de ácidos biliares hepáticos o de la vesícula, sino que tiene que ver con cómo está el intestino. Ayudando a intestino también ayudamos al hígado, porque hemos visto la reabsorción que hay, es decir, prácticamente se recicla entre 4 y 12 ciclos a lo largo del día y esto nos va a beneficiar. Pero ese intestino no lo tenemos bien, que en la vida moderna, pues bueno, ahí estamos. Raro encontrar a alguien que tenga un buen intestino. Nos ayuda en todas estas partes. Entonces, tanto por la parte preventiva como de tratamiento, como de revisión, a tener muy en cuenta con todas estas implicaciones que tenemos. Vale, tenemos aquí nuestro receptor acoplado a la proteína G, el GPCR, que tiene que ver con la estimulación de incretinas, que son unas hormonas que se generan a nivel intestinal para la función de la digestión. ¿Vale? Tiene mucho que ver, como veis ahí, con la parte de glucosas, de glucagón, insulina. ¿Vale? Lo que va a hacer es facilitar todos estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que surge y cuál es el eureka, ¿no? que hacen estos investigadores cuando ven el efecto que tiene la bilis en estos receptores como algo a tener en cuenta a la hora de tratamientos de diabetes, por ejemplo, de sensibilidad a la insulina, resistencia a la insulina, todo este tipo de cositas? Muy interesante que a lo mejor ajustamos dieta, ayudamos con suplementación, tomamos alimentos que mejoran la sensibilidad a la insulina y todavía a lo mejor puede ser que la parte glicémica no se regule, ¿vale? Tengamos glucosas altas. Bueno, pues una parte a tener en cuenta es cómo está esta secreción de bilis. El factor X farnesoide alfa, aquí vemos las influencias que tiene tanto a nivel grasas, a nivel insulina y a nivel endotelial con arteriosclerosis. Con la parte del perfil lipídico, lo que hace es aumentar la función de la adiponectina para que podamos metabolizar grasas, es decir, personas que le pueda costar bajar de peso, ayudando a tener una buena función biliar, favorecemos ese proceso. También disminuye en plasma los niveles de triglicéridos y de ácidos grasos libres. Bien. También influencia con la insulina, la resistencia a la insulina, a nivel periférico, la sensibilidad, y aumenta los receptores de glucosa dependientes de insulina, los GLUT4, ¿vale? Que ya conocemos que hay diferentes tipos de receptores para insulina, y este concretamente lo que hace es mejorar esa sensibilidad, es decir, captamos mejor glucosa, no hace falta tener niveles de glicemia muy altos en sangre para poder captarlos a nivel celular y tener energía.
También mejora la parte de la gluconeogénesis y disminuye la resistencia a insulina hepática que tantos problemas puede llegar a dar con la parte energética. Y también tiene que ver con la parte de la disminución del tumor necrosis factor alfa, que es una sustancia del sistema inmune que genera inflamación, y lo que hace esta sensibilidad de este factor farnesoide es disminuirlo a nivel endotelial. Como consecuencia también disminuye la arteriosclerosis, disminuyendo el factor de riesgo, ¿vale? Entonces, vamos viendo la amplitud que llega a tener un buen estado biliar. Bueno, y aquí tenemos la imagen sorprendente de cuál es ese efecto que va a tener sobre el sistema endocrino, sobre la parte tiroidea. Bueno, tenemos aquí un esquemita fantástico del hígado y vemos que tiene esta activación de TGR5, ¿vale? Que esto lo que activa a nivel celular en esa reabsorción que hemos visto, ¿vale? Cuando van los ácidos biliares desde intestino hacia hígado por el sistema portal, lo que va a hacer es activar estos receptores, ¿vale? Por eso la reabsorción es tan interesante. ¿Qué va a hacer aquí el aumentar la deionidasa 2? Pues deionidasa 2 lo que tiene que ver es una mejora en la transformación de T4, que me salgo toda una, de T4, ¿vale? A T3, es decir, cuando hay unos buenos niveles de ionidasa 2 junto con más factores, ¿no? Como es el selenio, el cambio que hace T4, que T4 se viene generada desde tiroides y se lanza a hígado y al tejido periférico, lo que hace es favorecer este paso de T4 a T3. T4 puede transformarse en T3 o en RT3, que se llama la T3 reverse. La T3 reverse, cuando está en aumento, lo que hace es dificultar, entre comillas, la función tiroidea. Es una función fisiológica cuando estamos con una actividad del sistema inmune. Pero si eso se cronifica, lo que va a hacer es que la tiroides tenga más incapacidad de poder generar T3 y tenga que subir TSH, aumentar T4 para conseguir la transformación adecuada. Entonces, a través de la bilis, a través de la mejora de la sensibilización de los receptores, mejoramos de ionidasa 2 y este cambio lo permite hacer de manera más favorable. ¿Qué hace esto a nivel periférico? Que si T3 tiene unos buenos niveles, cuando llega a la información del tejido periférico y del tejido hepático al cerebro para mandar la señal a tiroides, lo que le dice es, no hace falta generar tanta T4, ¿vale? No hace falta generar tanta, la TSH es como si fuera la hormona que da información a tiroides para que genere T4, porque ya hay buenos niveles de T3. Y uno de los factores es que este está mejorado. Hay buen nivel de D2 para que transformemos de T4 a T3. También es dependiente de selenio, ¿vale? Por eso muchas de los tratamientos que se hace cuando hay una alteración de tiroides, en hipotiroidismo, es suministrar selenio en suplementación o con los alimentos, ¿no? Los coquitos de Brasil, por ejemplo, que son los que más selenio tienen, son como muy conocidos en el mundo de los hipotiroideos. También os avanzo que todo esto que os cuento así como muy de pasada, que suena como mucha información, lo veremos más ampliado y más detallado en otro webinario que haré junto con la doctora Kionia Villar en enero, febrero, marzo, en abril. ¿Vale? Veremos todo cómo es la cascada, cómo funciona, cómo va de cerebro a tiroides, cuál es todo esto que os he contado así como un poquito de flash, que llega con mucha información, que lo que me interesa básicamente con este webinario es conocer el motivo teórico de por qué mejora esta transformación, ¿vale? Y el motivo aquí lo tenemos plasmado en el dibujito, tiene que ver con esa mejora de sensibilización en los receptores nucleares. Y veremos ahí en este webinario de la tiroides todo esto que os he contado así de pasada, mucho más profundo, amplio, para poder entender cómo es la función tiroidea y cómo podemos tratarla para mejorar. Porque si regulando bilis no quiere decir que vayamos a arreglar un hipotiroidismo, tampoco quiere decir que podamos mejorar los niveles de TSH, podamos mejorar los niveles de anticuerpos cuando hay un hipotiroidismo autoinmune.
Se puede, se consigue y lo hacemos en consulta sin ningún problema. Van disminuyendo. El abordaje es amplio, no solamente es uno exclusivo, tomar selenio, mejorar bilis, no. Se hace un tratamiento, un abordaje integrativo, globalizado, para que vayan mejorando. Y mejoran y no hay ningún problema. Vamos allá. Así que, importante, ácidos biliares ya están tenidos. Que me acaba de llegar el enlace para ver el webinar. A ver, que queda A por mí ahí. me acaba de llegar. Hay un audio, me parece que... A ver, ahí estamos. Entonces, ácidos biliares son factores de señalización endocrina y esto lo que hace es abrir un campo interesante hacia el futuro en alteraciones metabólicas, tanto con las grasas como con los azúcares, con las glicemias, tanto con la parte endocrina con tiroides, todo lo que hemos estado viendo, la parte teórica de cuál es el efecto de las últimas investigaciones que nos dan con esta parte biliar y funciona. Entonces ya se tiene en cuenta como un factor de tratamiento para mejora en estos sentidos, ¿no? Aquellos casos incluso a lo mejor que no terminan de resolver, que le cuesta arrancar, pues una herramienta más, añadir a nuestras estrategias terapéuticas para ayudar a los pacientes. Vale, pues ya teniendo toda la parte teórica, está muy bien entenderla y encajarla y cada uno la colocará de aquella manera y bueno, ahí tenéis un montón de referencias si queréis ampliar y profundizar en el tema, ¿vale? Esto es como una puerta que se abre y si queréis meteros hay un montón de publicaciones, de artículos que te lo explican todo esto maravillosamente bien, muy detallado y cómo se hace toda la parte de investigación. Vamos con la parte más práctica, ¿vale? La parte que podemos utilizar más a nivel personal o si sois profesionales, sois terapeutas, para poder aplicar en la consulta, en el trabajo a desarrollar. Entonces, ¿cómo podremos saber que una persona tiene síntomas de insuficiencia biliar? Bueno, pues vamos a ver algunas características clínicas que a la persona la podemos preguntar para que nos dé pistas de que tal vez sea una diana terapéutica el abordarla. Eructos, gases, náuseas y vómitos pueden ser motivos de esa insuficiencia biliar. ¿Únicos y exclusivos? Pues ya sabemos que no, ¿no? Porque estos síntomas pueden ser por otro tipo de disfunciones. Falta de apetito, sobre todo hacia las grasas, ¿vale? Fijaros que la parte biliar tiene mucho que ver con el metabolismo de las grasas. Entonces, cuando hay algo graso, como que tampoco les hace mucha gracia porque les sienta mal. Entonces, es otra pista a tener en cuenta para preguntar a la persona de manera clínica. Dolor, incluso en la misma zona hepática, ¿vale? La zona derecha, un cierto dolor y además después de comer, ¿no? Como si ya tenemos una insuficiencia biliar puede venir desencadenada por muchos factores. Ahora, una alteración evidentemente del hígado, una inflamación cronificada o aguda, algún tipo de patología hepática, puede generar ese estado inflamatorio y puede dar dolor, tanto dolor después de comer como un dolor como residual que pueda aparecer a lo largo del día. También está muy descrito la parte de ese dolor de hombro derecho asociado al hígado. Esto es como más, se conoce desde hace más tiempo, ¿no? Esa asociación que hay, tratamientos de hombro y lo que se hace es revisión del hígado. También ese color amarillento característico, ¿vale? La ictericia puede ser otra pista que nos dé la persona para ir viendo si puede tener ese efecto a nivel de insuficiencia biliar como una diana. Y palpación dolorosa en la zona hepática, esto todos osteópatas, fisios, gente que trabajáis con la terapia manual, a la misma presión manual puede haber también dolor. Y también otra característica que pueda estar asociada es gases, ¿vale? Sin olor y acompañado de estreñimiento. Esto es como una característica muy, muy clara en la parte de cómo está a nivel intestinal su flora bacteriana, con ese aumento de gases, de aumento de metano, que no tienen olor y que pueden estar acompañados a estreñimiento. Entonces, con esta batería de preguntas que le podemos hacer al paciente, podemos intuir si es necesario o no abordarlo. También, ¿qué podemos hacer? Pues en una analítica de heces podemos ver los ácidos biliares, cómo están. Bien. Aquí lo que nos aparecen
serían los ácidos biliares totales, ¿vale? La primera columnita. El margen que hay amarillo es donde se deberían de permanecer, ¿vale? Sería la normalidad. Por debajo, el valor, o sea, la columnita negra sería el valor de este análisis en concreto de esta persona. Si estuviera por debajo, ¿vale? Fuera del margen amarillo, tendríamos una insuficiencia biliar, ¿vale? Ahí esa columnita de color negro hacia abajo, insuficiencia. Y si estuviera por encima, querría decir que estamos por encima de, ¿vale? Mayor actividad de ácidos biliares, que veríamos después cuál sería su sentido, si son ácidos biliares primarios o secundarios. Aquí tenemos en moradito 2, ¿vale? Junto a los totales, que serían los primarios, exactamente igual. Aquí vemos, bueno, en esta persona veríamos que hay como una pequeña bajadita, no está fuera de rango, pero está acercándose a los límites inferiores. Esto nos daría pistas que puede haber no una insuficiencia, pero a tener en cuenta para mejorarlo. Ácidos biliares primarios y secundarios están un poquito ahí como a la baja, y ya pasamos a los secundarios y vemos que uno de ellos ya está fuera de rango por debajo, ¿vale? Aquí tenemos una dificultad a nivel ácidos biliares secundarios que nos va a permitir tener una incapacidad a este nivel, vamos a tener una disfunción. Los otros dos secundarios, litocólico y desoxicólico, están igual, van al límite. Si veis, se coteja, ¿no? La parte de los totales están al límite inferior y vemos dónde está como esa carencia. ¿Qué va a suceder en este caso concreto? Tendemos hacia la baja. No es para llevarnos las manos a la cabeza, pero sí es susceptible de mejorarlo. ¿Para qué? Para todo lo que hemos visto. Podríamos ver cómo están sus glicemias, cómo está su insulina, su hemoglobina glicosilada, cómo tiene sus niveles de sus perfiles lipídicos, colesterol total, triglicéridos, cómo está la vitamina D, es decir, todo lo que hemos visto que tiene influencia sobre la bilis. Si tenemos la suerte de tener este análisis, nos permite valorar, ¿no?, el efecto que está pudiendo tener esta bajada, porque si esto a lo mejor está en un estadio más inicial, por así decirlo, a lo mejor todavía no se ha expresado en el resto de factores. Pero si con esto lleva ya tiempo, probablemente haya una afectación indirecta al resto de efectos que hemos estado viendo de influencia de bilis hacia el resto de funciones. Vale, algunos alimentos, ¿vale? Aquí hay algún estudio que os presento con respecto a la cantidad de hidratos de carbono alto, mayormente refinados, que tiene que ver con la formación de cálculos biliares, ¿vale? Y que tiene que ver con un cambio en el volumen de la vesícula. Bien, ahí se hace una investigación con ratones, ¿vale?, que se les alimenta con hidratos de carbono, luego se extrae la bilis y se hace una prueba, ¿no? Y aquí lo que concluyen es que una dieta alta en hidratos lo que hace es que disminuye el volumen de la vesícula biliar y acorta el tiempo de observación de los cristales de colesterol y aumenta la masa de los cristales, es decir, tenemos más facilidad para que podamos generar piedras, podamos generar cálculos, podamos generar arenilla a nivel hepático, a nivel vesícula, por una cantidad de hidrato de carbono en dieta alta, ¿vale? Sobre todo, bueno, por los refinados, ¿no? Que más o menos vamos sabiendo cuáles son los hidratos más favorables, los menos favorables, y de ahí tenemos, pues, una pista muy interesante a incluir, ¿no? Que dentro de todo lo que conocemos de la alimentación, de la biología y de la evolución, volvemos a hacer fuerza sobre que los hidratos no es como el alimento más prioritario que el ser humano necesita. Son un montón de argumentaciones en este sentido, desde la genética, desde la evolución, desde la inmunología, endocrinología, que nos van encaminando hacia dónde va a generar el cuerpo una respuesta más favorable. Algunos alimentos que nos ayudan a esta fase, a la parte hepática, también a la fase de desintoxicación, y que nos van a ayudar a mejorar, no quiere decir que por utilizar estos alimentos vayamos a tener un tratamiento terapéutico, ¿vale? Los alimentos lo que hacen es ayudar. En condiciones normales, favorecen. En condiciones de patología, nos van a ayudar si además en conjunto estamos haciendo un tratamiento terapéutico.
Entonces ahí tenemos, pues bueno, un listado de unos alimentos que os he puesto que ayudan a esa parte, ¿no? Los tés, rojo, blanco, verde, negro, frutos rojos, uvas, las coles de Bruselas, coliflor, lombarda, berro, rábano, nabo, chiribía, espárragos, alcachofas, aceitunas, manzana y el vinagre de manzana, muy interesante a nivel hepático, ¿vale? Lo que sí es importante es que si es vinagre de manzana, que no lo he puesto, es que no esté pasteurizado. Normalmente los vinagres de manzana ecológicos no suelen estar pasteurizados y nos ayudan a esta parte, que lo veremos también en la parte de suplementación. El wasabi, el picante este fantástico que conocemos, mostaza, alcaparra, regaliz, trigo sarraceno, cada vez más conocido, nueces y pulpos, sepia, calamares y huevos. Ahí tenemos, pues bueno, una cantidad de alimentos, no sé cuántos hay, pero hay unos cuantos, que incitan, promueven y vuelven a poner de manifiesto que la variabilidad a nivel alimentario nos permite tener un buen estado a nivel, sobre todo, microbiano, ¿vale? Cuanto más diferentes alimentos tomemos, mejor para nuestras bacterias y mayor capacidad de simbiosis en la propia digestión de los alimentos, ¿vale? Fijaros, solamente para mejorar la parte hepática biliar, ya os digo, no sé cuántos alimentos habrá, pero hay unos cuantos. Entonces, cuanto más me acerque hacia 150, 160 alimentos diferentes cada mes y medio, 2 meses, ya estoy en un buen rango. Más o menos en qué rango nos movemos de alimentos, pues 20 o 30 diferentes al año. Entonces, poblaciones más ancestrales que son capaces de incluir en su dieta entre 1000 o incluso hasta 2000 alimentos diferentes a lo largo de un año, algo que se observa como un factor favorable de salud es la variabilidad que tienen a nivel intestinal de estos microbios, ¿no? Estos bichitos, estos compañeros diminutos que nos acompañan no solamente en intestino, en todo el cuerpo, en piel, ojos, boca, todos los tejidos, ya vamos descubriendo que están albergados por estos bichitos simbiontes, y cuando no son simbiontes, pues ya tenemos el lío hecho, ya tenemos una posibilidad de infección o aguda o crónica, infección caliente, infección fría, bueno, todas estas cositas que vamos descubriendo con la parte inmunológica. Y luego tenemos algunas combinaciones, aquí en esta otra columnita, que el comerlas en conjunto también ayudan a esta parte hepática. Y aquí tenemos tomate maduro con brócoli. Ya, pero el tomate es inflamatorio, son ácidas. Bueno, tomate, evidentemente, si la persona no tiene patología articular o inflamación y demás, pues se puede tomar. No, a lo mejor vamos a hacer la tomatada todos los días, pero si es un tomate maduro y si encima está cocinado, disminuimos la parte inflamatoria de esta solanácea. Tomate maduro con brócoli, pescado con ajo, espinacas con piñones, rúcula con miel, cebolla con setas, alcachofas con jengibre y ruibarbo y miel, que el ruibarbo es esta verdurita que tenemos aquí a la izquierda, que como es un nombre es un poco raro y a lo mejor no lo localizamos, pero no es muy difícil de encontrar, ¿vale? Todas estas mezclas nos ayudan a esta parte hepática para mejorar. Entonces, ¿qué propuesta le podemos hacer a una persona que sospechamos que tenga esta insuficiencia? Una propuesta de esos alimentos va a ir ayudándole, ¿vale? Nos podemos alejar algo más de la parte de hidratos de carbono, sobre todo los refinados, como hemos visto, para que no me complique la función, y con estos otros mejoramos la parte terapéutica con los alimentos, que insisto, no quiere decir que se va a restablecer, pero le ayudamos. Y luego vamos con la parte con tanta controversia que genera, que es la cafeína. El café sí, el café no. Bueno, al final yo ya voy como observando que se puede justificar casi cualquier intervención, en un sentido y en otro. Entonces, bueno, lejos de meternos en la discusión de si el café es favorable o no es favorable, lo que sí está descrito es que la cafeína, que no solamente viene del café, ¿vale? Porque la cafeína podemos obtenerla de más alimentos, lo que hace es ayudar, aquí os lo he remarcado, a estimular la secreción de bilis. Entonces, el café tiene una particularidad, por así decirlo, ¿no? Hay como la mitad de la población son buenos metabolizadores del café y la otra mitad de la población no. Entonces, algo que se hace con el tema del café para valorar, si soy un buen metabolizador de café, me aprovecharé de los beneficios, pero si no,
no me va a resultar tan beneficioso. Entonces hay una prueba que se hace del café que es, se toma café y para saber si lo metabolizo de manera adecuada, tengo que observar varias cosas. Si un café solo tomado, sin leche, sin azúcar, sin nada, si a los 8 minutos no tengo sabor en la boca del café, de momento va bien la cosa. Si no me hace ir de manera emergente al baño, de momento va bien la cosa. Y si la orina no huele a café, ya tengo ahí el hat trick, tengo los 3 que si ninguno de ellos son positivos, es muy probable que a nivel polimorfismos que se llama, tengamos facilidad para poder metabolizar el café y beneficiarse, ¿vale? Porque dentro del café, aparte de la cafeína, hay otras 2 grasitas también interesantes que nos ayudan a generar cierta prevención en algún tipo de patología. No vamos a entrar por ahí de momento, pero a tenerlo en cuenta. Ahora, si alguna de estas 3 factores, cuando hago la prueba, se dan, ya tenemos pistas de que no soy un buen metabolizador del café. Entonces no sería lo más aconsejable en esta persona, a pesar de que la cafeína en concreto sea un estimulador de la bilis. Ahora, la cafeína también está en el cacao, también tenemos cafeína en no me sale ahora, en otros alimentos. Perdona. En el té. En el té, pequeñas cantidades. Más también teína, pero la cafeína en pequeñitas cantidades, no me saldrá la fruta esta. Bueno, cafeína estimula a este nivel. Y luego tenemos aquí lo que siempre nos pedís, y ahí me he explayado bien para que no quede ninguna en el aire, sobre algunas sustancias que podemos utilizar para mejorar la insuficiencia biliar. ¿Vale? Y tenemos, pues bueno, el ácido málico, que viene ahí de las manzanas, de lo que hablamos antes con el vinagre también. Y ahí os pongo las cantidades que se pueden utilizar. Ayudan, ¿no?, a esa parte hepática, sobre todo de acumulación de arenilla, de barrillo, ayuda a que no se estanque, a eliminarlas. Incluso, bueno, hay algunas intervenciones de estas que hay de limpiezas hepáticas y vesícula, que se utiliza el ácido málico en cantidades altas para, bueno, ir como desincrustando aquellas arenitas o piedras, cálculos que pueda haber a este nivel. Cucharada de aceite de oliva con zumo de limón también ayuda a estimular un poquito la parte biliar. Incluso se puede hacer también 2 veces al día, sin ningún problema, ayudaría. También tener en cuenta, depende un poco de la persona, es decir, ahora vamos a ver muchas cosas, pero no a todo el mundo le vamos a dar lo mismo. Estos son propuestas que luego hay que ajustar en función de la persona, porque a lo mejor a una persona no le va a sentar bien de primeras la cucharada de aceite de oliva con el limón, porque tiene una deficiencia, tiene una alteración tan grande a nivel hepático que hasta simplemente esa suministración de grasas le va a costar. Entonces hay que tener muy en cuenta todo, es decir, aquí venéis un listado, varias opciones. Tampoco hace falta hacer todas, evidentemente, elegiremos la que mejor se adecue al momento de cada persona. Kiwi, no lo haremos todo al principio, a lo mejor habrá cosas que la dejemos para un poquito más adelante. Tenemos también Liberogas, tanto como para la parte colerética, como para la parte de movilidad a nivel intestinal, ahí que serían 30 gotas, aparecen ahí 30, 30 y 30. El composor también Boldo, de composor 3, igual 30, 30, 30 gotas. Otro, por ahí vienen las fotitos que os he puesto también para que las tengáis localizadas. El Gallechier, que es otro de como hierbas amargas, que nos ayuda también a esta parte biliar. Y luego hemos hablado bastante de los bichitos, la importancia que tienen, que cada vez van ganando terreno y protagonismo en las intervenciones terapéuticas. Entonces, bueno, os he puesto aquí diferentes marcas con las cuales no tengo ningún conflicto de intereses. Yo son las que utilizo y son las que considero que, bueno, van bien y podemos utilizar. Tenemos, por ejemplo, de la casa Bromatec, tenemos el clásico Enterele, que es como el genérico que se suele dar de inicio, y luego tenemos diferentes tipos de probióticos que hacen en función de dónde queremos tener el efecto, ¿no? Esta gente lo que hace es tener unos probióticos elegidos genéticamente para, en función del efecto que quieras buscar de tratamiento, lo mezclan en diferentes probióticos para poder hacer una intervención mucho más específica y la instalación de esas cepas sea más alta, ¿vale? Entonces aquí os pongo 4 de ellos, tienen
tiene un montón, tiene 11 o 12 diferentes, pero bueno, estos a nivel intestinal serían muy interesantes, que insisto, no los daría todos a la vez, ni a lo mejor al inicio, porque si hay una persona que tenga, por ejemplo, un cuadro de mucho gas, de mucha hinchazón de barriga, pues los probióticos a lo mejor sería interesante dejarlos para un poco más tarde, porque puede ser, esto de cuarta generación es más difícil, pero un probiótico incluido antes de limpiar todo ese exceso de bacterias, cuando tenemos un sobrecrecimiento bacteriano, una translocación de lo que hemos hablado antes a nivel intestinal, probiótico a lo mejor es un poquito, no darlo prematuramente, esperar un poquito a que baje esa carga para luego sí ayudar a que se instale y que lo podamos tomar y se pueda repoblar esa flora bacteriana. Luego tenemos aquí uno que han sacado hace bien poquito, los de Quinton, los del agua de mar, que viene con un probiótico y viene también con agua de Quinton. Entonces aquí tenemos el sobrecito, viene abajo, bueno, no sé si abajo o arriba, viene el polvito y con el agua se abre, se mezcla y se toma en conjunto y me parece una mezcla muy interesante también. Y luego tenemos el que se llama ahora nuevamente el Bacteroidetes Per Resilience de Bonusan, también muy interesante. Diferentes tipos, diferentes cepas, diferentes maneras de, interesante para ayudar a la parte microbiana de la persona. Luego también tenemos la parte de los hongos medicinales, que, bueno, los hongos medicinales hay muchas casas, hay muchos laboratorios. A mí el que me da mucha confianza por cómo trabajan y cómo cultivan las setas es este que os pongo ahí del miconeo, y hay una serie que se llama HEP, que es específica para la parte hepática y se puede tomar durante 2 meses, 2 comprimidos en ayunas. Ahí los tenemos. Luego también podemos utilizar bilis, tal cual, ¿vale? En 500 miligramos por ingesta. Aquí hay que estar atentos, depende de la persona, ¿vale? Porque le puede dar un cuadro también muy diarreico y es lo que no nos interesa. Cuando aumenta mucho la parte de bilis, si no está bien conjugada, acordaros, primarios y secundarios, esto puede hacer que al tomar mucha bilis le dé diarrea. Ahora, en pacientes que son estreñidos o estreñidas, nos va a venir bien tanto bilis, porque va a hacer que laxe un poquito y le va a ayudar a coger el ritmo, o también podemos utilizar enzimas con bilis. Ya vienen algunas bilis con una pequeñita cantidad incluida y esto sería pues un beneficio tanto a nivel pancreático, a nivel hepático, a nivel absorción de grasas, hidratos de carbono, proteínas, y además viene con un poquito de bilis, pues estupendamente, ¿vale? Y tenemos una marquita que yo suelo recomendar también y dependiendo de la persona también podemos ir haciendo una intervención de a poco, ¿vale? Porque podemos tomar 1, 2, 3, 4 cápsulas de enzimas en función de cómo esté la persona, revisando también semanalmente cómo son las heces para ver si hay cambio e ir ajustando la dosis. Si nos quedamos cortos o nos quedamos por encima y tenemos que ir bajando un poquito de la dosis. Entonces, todo esto que está aquí y más cosas que se podrían hacer, que vosotros también haréis en vuestras consultas y conoceréis, como parte que apoya a la parte biliar. Y como veis, un montón de cosas, tanto a nivel específicas, a nivel biliar y a nivel microbiano, con la correspondiente importancia que vamos descubriendo cada vez más de tener este buen estado a nivel microbiano con nuestras convivencias de bichitos favorables. Creo que no me dejo nada de la parte de suplementación y sería como este conjunto, ¿no? Este binomio de alimentación y tratamiento a elegir dentro de todo lo que hay para, según la persona y en qué momento esté, para irlo acompañando y favoreciendo en ese sentido. Y luego ir cotejando si queremos y podemos, si tiene algún otro efecto a nivel glicemias, a nivel perfil lipídico, a nivel vitamina D. A todas estas propuestas y lo que hemos visto, ¿no? La parte de tiroides, la parte de la TSH, de ese hipotiroidismo, un dato importante, es decir, esto es como otra herramienta más, fijaros el campo que tiene tan ampliado para poder llegar a los diferentes efectos y vamos viendo, ¿no? Que la biología en el ser humano, en el organismo, ni hay un solo factor, ni un solo tejido, ni un solo efecto, abres una puerta y se te abren ahí otro montón de influencias para ir abordando, para descubrir la relación que tiene y esto lo que nos permite es darnos cuenta de la necesidad
que hay a nivel tratamiento de un factor pues, multidisciplinar, ¿no? De las diferentes opciones que vamos buscando, que podemos ofrecer a la persona. Uno de los motivos ahí con los que vamos trabajando y es como un pilar del grupo 21 de esa completitud, ¿no? Esa medicina integrativa para ir buscando la mejor respuesta para el paciente. Evidentemente, la importancia de la bilis, como vais dando cuenta de una manera súper escueta, concreta y reducida, que lo hemos visto hoy, con muchos y diferentes abordajes. Ahora nos vendrá a la cabeza pacientes o personas o gente o nosotros mismos, ¿no? Que vamos dándonos cuenta de que pueda ser, bueno, se nos van uniendo como ideas, ¿no? Personas, por ejemplo, que no tienen vesícula biliar, bueno, pues no es que vayan a tener problemas de vitamina D, de hiperlipemia, de glicemia, pero sí es interesante tenerlo en cuenta y revisar que su hígado esté de la manera más fantástica posible para permitir no solamente la digestión, sino el resto de implicaciones que tiene. Entonces, ¿no hay vesícula? No pasa nada. Se revisa, se mira y se ve si hace falta apoyarlo de alguna manera, ¿vale? Porque incluir a lo mejor durante un tiempo bilis o en algunas comidas para ayudar tanto a la absorción como al ecosistema intestinal, que hemos pasado así como un poco de puntillas, pero la bilis tiene un efecto muy importante a la hora de mantener el equilibrio a nivel intestinal. Si tengo una disminución de bilis, que es como si fuera una especie de antibiótico bacteriano, si no genero en suficientes cantidades, es más fácil que especies patógenas puedan reproducirse en el intestino y me den los consecuentes problemas, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso, ya bajo cantidad de bilis, aumentan las cepas patógenas y estas hacen que la función biliar se vea alterada y cada vez tengamos más dificultades. Entonces, importante tener en cuenta de qué manera tenemos que o podemos abordarlo e ir mejorando. Bueno, pues hasta aquí todo esto para ver bilis y función tiroidea, cuál es la implicación que ya habéis visto, que no solamente es a nivel tiroides, tiene muchísimas más implicaciones y por suerte, pues mira, nos llegan esta información tan divina para poder compartir, añadirla a nuestros protocolos, a nuestros tratamientos o a nosotros mismos también, que nos viene muy bien. Vale, no sé si tenéis alguna cosita así que queráis compartir, preguntar. Podéis ahí activaros los micros si queréis. O en el chat, a ver, no sé si en el chat hay alguna cosita. Vale, tendréis disponible la grabación también para poder verla más adelante cuando queráis en la página de fundaciongrupo21.com. Y avances para más adelante, que sepamos ya, habrá más cositas, pero de momento estas son las confirmadas. Va a haber un webinario de inmunología de Javier Santiuste impresionante en febrero del 2022, ¿vale? Van a ser, bueno, va a hacerlo como en tres encuentros, uno por año, porque la inmunología tiene mucha amiga y bueno, escucharlo a través de Javi pues hace que lo difícil sea más fácil todavía. Luego habrá una publicación en la página de Fundación Grupo 21, que os llegará a todos los que estéis suscritos por allí, de hígado y fase de desintoxicación. Tenemos, tanto veremos la parte clínica, ¿vale? Las diferentes fases que están a nivel hepático, para poder abordarlas también. Iremos ampliando. Vamos viendo que parece que este año va a ser el año del hígado. No se ha dado así, pero tiene ahí importantes factores a tener en cuenta que los podemos trabajar sin tener una analítica, solamente con la parte clínica y bueno, daremos un repasito ahí a la parte del vídeo. Este se publicará para enero. Y luego habrá un webinario de tiroides, este que os he comentado, lo haré en conjunto con la doctora Kionia Villar, en abril del 2022. Eso de momento, ¿vale? Estar a través de la fundación de la página, aparecerán las publicaciones, en las redes sociales igualmente. Os podéis suscribir para tener la información tanto de publicaciones que hagamos de artículos, de vídeo, webinarios, bueno, todo lo que ya conocéis, que seguimos estando ahí a la vanguardia de la última de la información médico-científica para compartir, para trabajar, para desarrollar y, bueno, llevarlo a cabo.
Así que, queridas y queridos, ha sido un placer enorme poder compartir este ratito con todas vosotros y vosotras. Muchas gracias y seguimos avanzando, ampliando y llenando de luz y de color el maravilloso mundo del ser humano, de la salud, del tratamiento, de la terapia y nada más. Hasta aquí, que ya está bien por hoy, para ser sabadito. Nos vemos en próximas. Una pregunta, ¿y tratamiento de acupuntura? ¿No vas a dar? Tratamiento de acupuntura, ahí ya de momento no me voy a meter, pero en el webinario de tiroides, de tiroides, ahí sí que meteremos tratamiento de acupuntura. En este no había nada asociado a la acupuntura, en principio, solamente era la parte de la biología, del entendimiento de la fisiología de acupuntura. Como llega la última diapo y no hay acupuntura, pues no la puedo explicar. De momento, tú ya me imagino que con los conocimientos de acupuntura tendrás como decirte, la Sí, traducción, ¿no? del tratamiento. Claro, sí. porque tú ahora tienes tu hígado, intestino, inmunología, y ya vas haciendo como una especie de esquema mental de traducción, básicamente. Es decir, esto lo que permite es abordar más allá del tratamiento que puedas utilizar para tiroides, sino la aplicación, bueno, de hígado, intestino grueso, intestino delgado y todas esas cositas a nivel medicina tradicional china, que en principio en este no hemos incluido nada. Vale, gracias. A ti. Pues nada, guapas y guapos, que disfrutéis tanto los que nos hemos visto en directo como si lo ves en diferido. Así que hasta próximas y creo que si le doy, a ver, aquí.